Vale, aquí tienes una versión ampliada del guión, manteniendo el estilo, tono, escritura y formato original, pero extendiéndolo hasta aproximadamente 3000 palabras. Prepárate para un viaje aún más profundo en el drama turco. Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismes, exclusivas y todo lo que rodea al mundo del espectáculo, especialmente al turco. Estoy aquí como siempre listo para daros toda la información que estáis buscando, esa que os mantiene enganchados y que no encontraréis en ningún otro lado. ¿Listos para sumergiros en un nuevo drama? Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que lleva años dando vueltas, un rumor constante que se ha alimentado de miradas, de gestos, de fotos robadas y sobre todo, de una química innegable que traspasa la pantalla. Sí, habéis adivinado. Hoy vamos a desentrañar, o al menos a intentarlo, el misterio que rodea la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos desatan pasiones, que han protagonizado una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos y que, desde entonces, no han dejado de generar titulares. ¿Hubo algo más allá de la actuación? ¿Fue todo un montaje publicitario? ¿O realmente se enamoraron y su historia terminó de forma abrupta? Todas estas preguntas y muchas más son las que vamos a intentar responder hoy. Pero antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero pediros un favor. Si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis con los dramas amorosos de las celebrities turcas, si queréis estar al día de todas las novedades y exclusivas, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, dejad vuestro like y compartid este vídeo con todos vuestros amigos y familiares. Cuantos más seamos, mejor. ¡Vamos allá! Bien, vamos a empezar por el principio. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos personalidades arrolladoras, dos talentos indiscutibles y juntos, una bomba de relojería. Su química en Erkencikus Pájaro Madrugador era innegable. Los fans se volvieron locos con cada capítulo, con cada mirada, con cada beso. La serie fue un éxito rotundo, catapultándolos a la fama internacional. Y por supuesto, los rumores no tardaron en aparecer. ¿Estaban actuando o realmente había algo más entre ellos? Las redes sociales se llenaron de teorías, de montajes, de análisis exhaustivos de cada gesto, de cada palabra. Los fans estaban convencidos de que Can y Demet eran la pareja perfecta y que su amor traspasaba la pantalla. Ellos por su parte alimentaban la llama con declaraciones ambiguas, con fotos juntos fuera del rodaje, con gestos cariñosos en público. Era difícil discernir dónde terminaba la actuación y dónde empezaba la realidad. Los foros de discusión se llenaban de capturas de pantalla ampliadas al máximo, buscando microexpresiones que confirmaran sus sospechas. Se analizaban los ángulos de sus cuerpos, la duración de sus miradas, incluso el lenguaje corporal de sus manos. Nada escapaba al ojo avizor de los fans. Pero como suele ocurrir en estos casos, la magia terminó. Después de un año de éxito arrollador, Erkencikus llegó a su fin. Y con el fin de la serie pareció que también terminaba la relación entre Can y Demet. Dejaron de verse, dejaron de hablarse, dejaron de seguirse en redes sociales. El silencio era ensordecedor. Los fans desolados se preguntaban qué había pasado. ¿Por qué se había roto todo? Las teorías de la conspiración florecieron. Fue un desacuerdo creativo en el set. Una pelea por celos. La presión implacable de la fama. Las posibilidades eran infinitas. A partir de aquí, la historia se vuelve aún más confusa y llena de especulaciones. Algunos decían que habían tenido una fuerte discusión durante el rodaje, que sus personalidades chocaban y que era imposible mantener una relación estable. Se rumoreaba que Can, con su fuerte presencia y a veces un temperamento un poco explosivo, había chocado con la personalidad más independiente y pragmática de Demet. Otros apuntaban a que todo había sido un montaje publicitario, una estrategia para promocionar la serie y aumentar el número de espectadores. Los más cínicos argumentaban que las demostraciones públicas de afecto eran simplemente parte de un contrato, una forma de mantener a los fans enganchados y a los ratings por las nubes. Y luego estaban los que creían que realmente se habían enamorado, pero que la presión mediática y la imposibilidad de mantener una relación normal habían terminado por separarlos. Imaginad la dificultad de salir a cenar o simplemente dar un paseo sin ser asediados por paparazzi y fans enloquecidos. Esa falta de privacidad, esa constante vigilancia, podría haber sofocado cualquier intento de construir una relación real.
Pero la verdad, como suele ocurrir, es mucho más compleja y probablemente se encuentre en un punto intermedio entre todas estas teorías. Es muy probable que durante el rodaje de Erkencicus surgiera una atracción mutua entre Khan y Demet. La convivencia diaria, la intensidad de las escenas románticas, la química innegable, todo ello pudo haber contribuido a crear una conexión especial entre ellos. Se pasaban horas juntos interpretando personajes que se amaban profundamente. Esa inmersión constante en la fantasía, inevitablemente podría haber borrado la línea entre la ficción y la realidad. Sin embargo, también es cierto que eran muy jóvenes y que estaban sometidos a una gran presión. La fama repentina, el acoso de los paparazzi, las expectativas de los fans, todo ello pudo haber afectado negativamente a su relación. Imaginad recibir miles de mensajes al día, algunos llenos de amor y otros de odio, juzgando cada uno de vuestros movimientos. Esa constante evaluación pública, sin duda, puede tener un impacto devastador en la autoestima y en la capacidad de mantener relaciones sanas. Además, es muy probable que la productora de la serie también influyera en su relación, animándolos a mostrarse juntos en público y a alimentar los rumores de romance para promocionar la serie. En el mundo del espectáculo, la línea entre la vida personal y la profesional a menudo se difumina. Los productores, conscientes del poder de la prensa y de las redes sociales, a menudo manipulan la imagen pública de sus estrellas para maximizar el impacto de sus proyectos. En definitiva, es muy probable que la relación entre Khan y Demet fuera una mezcla de sentimientos genuinos y estrategias publicitarias. Un cóctel explosivo que al final terminó por estallar. Un amor nacido entre focos y guiones, alimentado por la pasión de los fans y la astucia de los productores. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué se separaron de forma tan abrupta? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los rumores. A lo largo de los años, han surgido varias teorías sobre los motivos de su ruptura. Una de las más extendidas es que Can Yaman tenía una personalidad muy dominante y que Demet Özdemir no se sentía cómoda con su actitud. Se dice que Can era muy celoso y controlador, y que esto generaba constantes discusiones entre ellos. Circulaban historias sobre sus exigencias, sus constantes llamadas y su necesidad de saber dónde estaba Demet en todo momento. Un comportamiento que, según los rumores, habría terminado por asfixiarla. Otra teoría apunta a que Demet Özdemir no estaba dispuesta a sacrificar su carrera por amor. Se dice que Can Yaman quería que ella se dedicara por completo a él y que dejara de lado sus proyectos profesionales. Demet, sin embargo, era una mujer ambiciosa y no estaba dispuesta a renunciar a sus sueños. Demet, con una trayectoria en ascenso y una ambición innegable, habría priorizado su carrera, negándose a convertirse en la sombra de Can. Pero también hay quienes creen que la ruptura fue simplemente el resultado de la incompatibilidad de sus agendas y de la dificultad de mantener una relación a distancia. Después de Erkencicus, Can Yaman se trasladó a Italia para protagonizar una nueva serie, mientras que Demet Özdemir se quedó en Turquía para seguir trabajando en sus proyectos. La distancia y la falta de tiempo pudieron haber contribuido a enfriar la relación. El brillo de Erkencicus poco a poco se fue apagando, dejando paso a la dura realidad de la distancia y las agendas imposibles. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Can y Demet siguieron caminos separados. Can Yaman continuó cosechando éxitos en Italia, convirtiéndose en un ícono en el país y protagonizando campañas publicitarias de renombre. Demet Özdemir se consolidó como una de las actrices más populares de Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Ambos rehicieron sus vidas y encontraron el amor en otras personas. Can se casó y se divorció, mientras que Demet también se casó, demostrando que la vida sigue su curso, incluso después de un capítulo tan intenso. Sin embargo, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, la sombra de Erkencicus sigue persiguiéndolos. Los fans no se rinden y siguen esperando una reconciliación. Cada vez que Can y Demet coinciden en algún evento público, las redes sociales se incendian con rumores y especulaciones. Sus nombres vuelven a ser trending topic, y los fans reviven viejas esperanzas. Y es que la química entre ellos es innegable. Incluso años después de haber terminado su relación, se puede percibir una tensión palpable cada vez que se cruzan. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo parece indicar que aún queda algo entre ellos. Basta una foto robada, una breve interacción captada por las cámaras, para que los fans vuelvan a soñar con un reencuentro. Pero, ¿qué dicen ellos al respecto?
A lo largo de los años, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han evitado hablar directamente sobre su relación. Han sido muy cautelosos en sus declaraciones y han preferido mantener un perfil bajo. Han aprendido la lección de que cualquier palabra puede ser interpretada, tergiversada y utilizada en su contra. Sin embargo, en algunas ocasiones han dejado caer alguna pista que ha alimentado aún más las esperanzas de los fans. Pequeñas migajas de pan, cuidadosamente dosificadas, que mantienen viva la llama de la esperanza. Por ejemplo, en una entrevista, Can Yaman reconoció que Demet Özdemir era una persona muy especial para él y que había aprendido mucho de ella. Unas palabras amables, llenas de respeto y cariño, que fueron interpretadas como una señal de que aún existía un vínculo entre ellos. Por su parte, Demet Özdemir también ha elogiado a Can Yaman en varias ocasiones, destacando su talento y su profesionalidad. Pero, más allá de estas declaraciones puntuales, la verdad es que Can y Demet han preferido guardar silencio sobre su relación. Quizás porque no quieren revivir el pasado, o quizás porque aún no están preparados para hablar abiertamente sobre lo que realmente pasó. Puede que prefieran mantener la intimidad de su historia, protegerla del escrutinio público y evitar alimentar aún más las especulaciones. Y aquí es donde llegamos a la parte más interesante de este vídeo. Porque según fuentes cercanas a Can Yaman, el actor podría estar preparando una bomba. Se dice que Can Yaman estaría planeando escribir un libro autobiográfico en el que revelaría todos los detalles de su relación con Demet Özdemir. Un libro en el que finalmente contaría su verdad. Si esto fuera cierto, sería una auténtica bomba mediática. Los fans de Can y Demet estarían encantados de conocer la verdad sobre su relación, aunque también podría generar mucha polémica y reabrir viejas heridas. ¿Estaría Demet dispuesta a revivir un capítulo tan intenso de su vida? ¿Se sentiría cómoda con que Can expusiera detalles íntimos de su relación? Pero, ¿por qué Can Yaman querría revelar ahora todos los detalles de su relación con Demet Özdemir? Según nuestras fuentes, el actor estaría cansado de los rumores y las especulaciones y querría contar su versión de la historia. Siente que ha llegado el momento de ser honesto y demostrarse tal como es, sin máscaras ni tapujos. Quiere tomar el control de su narrativa y evitar que otros cuenten su historia por él. Además, se dice que Can Yaman siente que ha llegado el momento de cerrar ese capítulo de su vida y seguir adelante. Que escribir este libro sería una forma de exorcizar sus fantasmas y liberarse del peso del pasado. Si finalmente Can Yaman decide escribir este libro, estaríamos ante un auténtico fenómeno editorial. Estoy seguro de que se convertiría en un bestseller instantáneo y que generaría un gran debate en los medios de comunicación. Las editoriales se pelearían por los derechos, las entrevistas se multiplicarían y las redes sociales arderían con comentarios y opiniones de todo tipo. Pero, ¿cómo reaccionaría Demet Özdemir ante esta posible revelación? Esa es la gran pregunta. Es muy probable que la actriz no estuviera muy contenta con la idea de que Can Yaman revele todos los detalles de su relación. Podría sentirse traicionada, expuesta y vulnerable. Sin embargo, también es cierto que Demet Özdemir es una mujer muy inteligente y que sabría gestionar la situación de la mejor manera posible. Podría optar por guardar silencio y no alimentar la polémica, o podría decidir contar su propia versión de la historia. En cualquier caso, su reacción sería crucial para determinar el impacto final del libro. En definitiva, la posible publicación de este libro de Can Yaman podría cambiarlo todo. Podría ser el detonante de una reconciliación, o podría ser el golpe definitivo a una relación que ya parecía enterrada. Solo el tiempo dirá qué ocurrirá. Mientras tanto, los fans de Can y Demet siguen soñando con una reconciliación. Siguen buscando pistas en sus redes sociales, siguen analizando sus gestos y sus miradas. Siguen creyendo que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Y quién sabe, quizás tengan razón. Quizás Can y Demet están destinados a estar juntos. Quizás su historia de amor no ha terminado, sino que simplemente está en pausa. Un amor interrumpido por la distancia, la fama y la presión mediática, pero que aún palpita en el corazón de sus fans. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la esperanza es lo último que se pierde. Un final feliz, a pesar de todo, sigue siendo una posibilidad. Hemos recorrido un largo camino en este vídeo, desentrañando la compleja historia de amor, o desamor entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos hablado de su química en Erkencikus, de los rumores de romance, de su abrupta separación y de las posibles razones que llevaron a la ruptura.
También hemos explorado las teorías sobre una posible autobiografía reveladora de Can Yaman y su impacto potencial. En resumen, hemos analizado todos los ángulos de esta fascinante historia que sigue cautivando a miles de fans en todo el mundo. Una historia que es mucho más que un simple chisme de famosos. Es importante recordar que gran parte de lo que hemos compartido hoy se basa en rumores, especulaciones y fuentes no confirmadas. La verdad definitiva sobre la relación entre Can y Demet probablemente permanezca oculta, al menos por ahora. Sin embargo, esperamos que este vídeo os haya brindado una visión más completa y matizada de esta historia, y que os haya entretenido e intrigado. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo significa mucho para mí, y me anima a seguir creando contenido de calidad para vosotros. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo al investigar y preparar este vídeo. He pasado horas buceando en foros, leyendo artículos y analizando vídeos para ofreceros la información más completa y actualizada posible. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Can y Demet realmente estuvieron enamorados? ¿Pensáis que la publicación de un libro por parte de Can Yaman sería una buena idea? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras teorías y opiniones. Me encanta leer vuestros comentarios y saber lo que pensáis. No os cortéis. Quiero saber vuestras teorías más locas y vuestras esperanzas más profundas. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoos el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Ayudadme a seguir desentrañando los misterios de la farándula turca. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recordad, la verdad está ahí fuera, y yo estoy aquí para encontrarla, con vuestra ayuda, por supuesto. Chao, chao.